Hola a todos, bienvenidos al curso de Kali Linux. En esta clase vamos a aprender cómo utilizar la herramienta Burp Suite. Es una de las herramientas más populares y potentes para realizar pruebas de penetración web. Vamos a ver qué es Burp Suite, para qué se utiliza, cómo configurarlo y además algunos ejemplos prácticos de uso en el laboratorio Metaexploitable 2. Para comenzar, ¿qué es Burp Suite? Burp Suite es una suite de herramientas que nos permite interceptar, analizar, modificar y repetir las peticiones y respuestas que se producen desde un navegador web hacia el servidor. También nos permite realizar escaneos automáticos de diferentes vulnerabilidades, ataques de fuerza bruta e inyección de código. Burp Suite consta de varios componentes. Por un lado tenemos el proxy, el repeater, el intruder, el scanner, el sequencer, el decoder, el comparer y el extender. En esta clase no vamos a verlos todos porque Burp Suite es una herramienta muy amplia y podríamos hacer un curso específico simplemente de esta herramienta. En este caso vamos a utilizar una versión gratuita que está limitada en diferentes funciones, pero es más que suficiente para nuestras prácticas en laboratorios controlados. ¿Y para qué se utiliza? Burp Suite nos ofrece una interfaz gráfica muy intuitiva y fácil de usar. Se utiliza para realizar auditorías de seguridad web, para identificar y explotar las debilidades que pueden tener aplicaciones web que queremos analizar. Con Burp Suite podemos manipular los datos que se envían y reciben entre el cliente y el servidor, lo que nos permite modificar parámetros, cabeceras, las cookies. También podemos automatizar ciertos ataques como la inyección SQL, el XSS, el CSRF, el LFI y más ataques. Básicamente podemos ejecutar todas las vulnerabilidades del OWASP, que por cierto tenéis un vídeo en mi canal explicando qué es el OWASP Top 10, que os lo dejo por aquí arriba si quieres saber cuáles son las vulnerabilidades más críticas y conocidas en el mundo web. Para comenzar con la parte técnica, vamos a configurarlo. Para poder utilizarlo necesitamos configurar nuestro navegador web para que utilice el proxy de Burp Suite como intermediario entre él y el servidor. De esta forma podemos interceptar todo el tráfico HTTP y HTTPS. Para ello vamos a nuestro Kali y comenzamos con la instalación. Bien, ya estamos en nuestro Kali. Para abrir Burp Suite tenemos dos opciones. Una, escribimos aquí Burp Suite y lo ejecutamos, o desde la terminal podemos escribir Burp Suite o sudo Burp Suite. Ponemos nuestra contraseña y automáticamente se ejecuta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si cerramos esto, se cierra Burp Suite. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no podemos cerrar la terminal o simplemente abrirlo desde aquí. Mientras se abre Burp Suite, vamos a ir a Firefox y aquí tenemos que instalar una extensión. Esta extensión se llama Foxy Proxy. Si escribimos Foxy Proxy Extension la podemos descargar. De todos modos, vosotros la vais a tener en la descripción para que simplemente en un clic podéis ir al instalador de Foxy Proxy. Esto es un add-on que vamos a instalar en Mozilla para que actúe como proxy y así podamos interceptar las peticiones al propio servidor. Le damos a agregar a Firefox, esperamos, le damos a añadir, se nos abre esta página como que ya hemos instalado Foxy Proxy, nos da un poco la bienvenida, ¿no? Esto lo podemos cerrar realmente y vamos a pasar a configurar. Bien, le damos a OK, nos vamos aquí al puzzle y abrimos la extensión. Aquí nos aparece ya el Foxy Proxy, le vamos a dar a opciones. En opciones le vamos a dar a añadir para añadir una nueva configuración. Aquí yo voy a poner Burp Suite. La IP pues es la 127.0.0.1, que sería nuestra propia IP, y el puerto sería el 8080. ¿Por qué? Porque Burp Suite funciona por el puerto 8080, es por defecto el puerto que tiene. Lo dejamos todo en opcional y le damos a guardar. Cuando le demos a guardar, aquí nos aparecerá que ya está activo. De todos modos, en caso de que, por ejemplo, estemos en Google, nos vamos al puzzle otra vez, le damos a la ruedecita, le damos a Pin to Toolbar y lo veremos aquí. Entonces, ahora si hacemos clic, vemos que está en Turn Off, es decir, que está apagado, pero si lo activamos, es decir, activamos esto y ahora, por ejemplo, pues escribimos algo de Google, por ejemplo, rinku.tech, vemos que tenemos problemas. ¿Por qué? Porque el proxy está abierto y en este caso podríamos interceptar la petición con Burp Suite. En caso de que no os funcione lo que es el navegador, simplemente lo apagáis, recargamos la página y automáticamente ya podemos navegar con normalidad. Bien, ahora vamos a Burp Suite, ¿vale? Nos aparece que queremos aceptar los términos y condiciones, le decimos que sí, aceptamos que se quede con nuestra alma. Una de las desventajas de Burp Suite en su versión gratuita es que no podemos guardar un proyecto, simplemente podemos crear un proyecto temporal y cuando cerramos Burp Suite se elimina.
Pero bueno, en estos casos que no vamos a hacer un trabajo muy amplio, simplemente vamos a hacer diferentes PDFs para empezar a practicar y aprender hacking ético, pues es más que suficiente. Le daremos a siguiente, le daremos a empezar, ya está abierto y en nuestro caso le daremos a dashboard, ¿vale? Y tenemos, como hemos visto, varias pestañas de las que hemos hablado antes. Tenemos proxy, intruder, repeater, sequencer, decoder, compare, etcétera, ¿no? Pues tenemos muchas opciones. En nuestro caso, casi siempre vamos a utilizar la parte de proxy y la parte de repeater. ¿Por qué motivo? Porque en proxy podemos ver la petición que se está haciendo al servidor, podemos hacer las cabeceras, las cookies, básicamente todo lo que se comunica al servidor cuando hacemos una petición web. Ahora os mostraré un ejemplo. Y en el repeater lo que podemos hacer es modificar esa petición para ver qué pasaría si nosotros hiciésemos esos cambios hacia el servidor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría? Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro metaexploitable 2, ¿vale? Vamos a abrir nuestra terminal. Vamos a hacerlo grande. Vamos a hacer un ls y recordemos que aquí en la anterior clase hicimos un escaneo, ¿vale? Hicimos un escaneo a los puertos y un escaneo a los servicios. Si hacemos un escaneo a los puertos, perdón, un cat a los puertos, vemos que uno de los puertos que está abierto es el puerto 80. El puerto 80 es el servidor web, es decir, que tiene un servidor web, tiene una página web activa. Entonces vamos a entrar. Para entrar en la página web, pues podemos poner su IP, es decir, 192.168.0.20. En este caso nos llevará automáticamente al puerto 80. Es lo mismo que si hacemos 2.80. Vemos que nos lleva aquí. En este caso, esta sería la página web. Si hacemos clic derecho y le damos a View Page Source, es decir, vemos el código fuente de la página, vemos que es una página HTML bastante sencilla, en la que pues, nos da un poco de instrucciones para que nosotros desde el propio Metaexploitable 2 pues, veamos un poco las funcionalidades que tiene. En este caso lo que vamos a hacer es hacer clic en DVWA, ¿vale? Que son diferentes paneles de administración en los que vamos a hacer diferentes pruebas de hacking para probar estas herramientas y practicar en un entorno controlado. Bien, como vemos hemos entrado a esta página web, ¿vale? Yo le voy a dar Enter otra vez. Y ahora voy a activar el Foxy Proxy. Lo activamos, ¿vale? Ya está activado, está como Burp Suite. Le damos otra vez a recargar y vemos que se queda cargando. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues lo que está ocurriendo aquí es que por detrás, si nos vamos al Proxy y le damos a Intercept Tab On y recargamos de nuevo la página, vemos que se carga, pero aquí en el Foxy Proxy nos dice, oye, se está haciendo una petición al servidor por método get a esta URL, que si vemos la tenemos aquí. El host, que sería el nombre del dominio, pues en este caso sería la IP, el navegador que estamos utilizando, incluso tenemos también la cookie de sesión, ¿vale? Entonces nosotros podríamos incluso darle aquí ahora a drop y automáticamente se nos cancelaría la petición. Y también podríamos darle a forward, que lo que haría es permitir la petición y automáticamente entraríamos a la página web. Si por ejemplo aquí dentro en username y password ponemos admin, ¿vale? Que sería un usuario predeterminado y le damos a login con el Burp Suite activado, vemos que aquí nos dice que se está intentando entrar por método post, ¿vale? De ahí diferentes métodos. Todo este tipo de información pues también la tenéis en nuestro Instagram, en la que subimos contenido diario sobre hacking ético y ciberseguridad. En este caso está haciendo una petición por post, ¿vale? A esta URL con el usuario admin y el password admin mediante un login. Entonces nosotros podemos interceptar esta petición, le podemos dar a forward o a drop para romper esta petición y que no se haga, o también podríamos darle a control R, que sería para llevarlo al repeater. Vemos que el repeater ahora se ha puesto, voy a poner esto en grande, el repeater se ha puesto en color, entonces vemos aquí y tenemos aquí la petición y la respuesta, ¿vale? Si yo le doy aquí a send, vemos aquí la respuesta. Aquí podríamos modificar y por ejemplo podríamos poner aquí get y como vemos el resultado cambia. Si ponemos aquí post, vemos que el resultado vuelve a cambiar. En este caso nos tira un código 302, pero si hacemos un método get, la petición por método get, vemos que nos tira un 200 OK. ¿Cómo se vería esto en el navegador? En el navegador se haría la petición por post, ¿no? Si yo le doy a forward y vemos que el login ha sido fallido, ¿vale? Vamos a interceptarla otra vez, admin, y aquí voy a cambiar la petición a get, por ejemplo, para que veamos el tipo de error y qué es lo que ocurre cuando modificamos la petición e interceptamos la petición entre el usuario y el servidor. Forward, nos vamos aquí y vemos que ya no nos aparece el error. Bien, para el siguiente ejemplo vamos a hacerlo en esta página de login. Si vemos aquí abajo,
vemos que aparece username admin y password. Es decir, que podemos entrar a la dashboard. Es decir, que podemos entrar a esta aplicación con el usuario admin y la contraseña password, ¿vale? Imaginaros que pues, nosotros no sabemos esto y tenemos que probar diferentes contraseñas típicas para ver si efectivamente hay un usuario predeterminado. Pues para ello vamos a utilizar Burp Suite para hacer un ataque de fuerza bruta. Para ello vamos a poner, por ejemplo, admin, ¿vale? Tengo el Burp Suite activado, tengo el proxy activado también aquí en Burp Suite. Le doy a login, vemos aquí en la petición, le damos clic derecho y le damos send to intruder. Lo vemos aquí que se aparece en naranjita y nos aparece la petición, el tipo de ataque. Bien, y una vez en el intruder vemos el tipo de ataque, vamos a seleccionar tipo de ataque sniper. Sniper lo que nos indica es que va a probar diferentes opciones por cada intento de petición, es decir, que en una petición va a probar un usuario, en otra petición va a probar otro usuario, y nosotros podremos ver el código de estado de esa petición y veremos si un estado es exitoso o no. Nos vamos a ir a la parte de abajo, a la parte de payload, ¿vale? Y en la parte de payload es donde vamos a nosotros inyectar nuestro ataque de fuerza bruta. En este caso yo quiero inyectarlo en el campo de usuario y contraseña porque quiero probar diferentes usuarios y diferentes contraseñas. Para ello nos vamos, por ejemplo, aquí en la palabra admin al principio y a la derecha vemos un símbolo que sería como un dólar parecido. Le daremos a añadir. Nos vamos otra vez a la parte donde termina el admin, le daremos a añadir, nos vamos a la parte donde dice password, antes de admin, añadir y añadimos. Entonces esto lo que va a hacer es que va a coger todo lo que hay entre este símbolo y este símbolo, quiero que me lo modifiques por el campo, por el resultado que yo te voy a dar. Y en password igual, quiero que desde este símbolo a este símbolo me lo cambies por el resultado o por el campo que yo te voy a dar. Para seguir nos vamos a la pestaña de Payloads. En la parte de Simple List vamos a poner usuario y contraseña que quiero que pruebe. Entonces vamos a poner admin, root, admin, password, root 123, admin 123, Pepito, Rinku, a ver si hay algún usuario predeterminado que se llame Rinku, admin, administrator. Vamos a poner diferentes, ¿no? Ahora tenemos todos estos campos. Ahora nos vamos a la pestaña de posiciones y le damos a empezar ataque. Nos aparece un aviso de que es una versión demo, entonces las funcionalidades están limitadas. Le daremos a OK y empezará el ataque. Como vemos, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí lo que está ocurriendo es que está probando admin, root admin, como veis, está probando diferentes posibilidades. Aquí prueba admin, aquí password admin. Y si nos vamos a la parte de password, vemos que prueba admin y password. Podríamos ver la respuesta, pero si nos vamos al navegador de Firefox, vemos todas las peticiones que ha intentado hacer hasta que ha llegado al admin password y nos muestra que nos hemos logueado. Que sería lo mismo que si hacemos admin password y le damos a enter, estaríamos dentro y nos aparece que hemos logueado como admin. Bien, una vez que estemos dentro del panel de administración, lo primero que vamos a hacer es cambiar la seguridad, ¿vale? Para comenzar vamos a empezar con una seguridad más fácil. En este caso vemos aquí que pone seguridad alta, entonces nos vamos a ir a BWA Security y aquí le vamos a poner el low. Esto es genial porque nos permite hacer pruebas con un nivel de seguridad mucho más bajo y poco a poco, conforme vayamos cogiendo más soltura, pues vamos aumentando esa seguridad. Ahora sí, nos vamos a Home. Una vez que entramos dentro del panel de administración, vemos en la barra lateral de la izquierda diferentes ataques. Vemos un ataque de fuerza bruta, ejecución remota de comandos, un file inclusion, SQL injection. Aquí tenemos diferentes páginas en las que podemos probar diferentes vulnerabilidades, ¿vale? O diferentes ataques. En este caso vamos a ver un ataque de SQL injection con Burp Suite. Vamos a interceptar la petición y vamos a inyectar secuencia de SQL injection para que veáis cómo funciona Burp Suite en este caso. Así que vamos a SQL injections. Aquí nos aparece un campo donde podemos poner información. Para probar si un formulario o un campo es vulnerable a SQL Injection, primero tenemos que pensar la lógica de la propia aplicación. Por ejemplo, cuando nosotros nos logueamos con usuario y contraseña, normalmente lo que está ocurriendo es que el servidor está validando si ese usuario y contraseña existe. En caso de que exista ese usuario y contraseña, te permite acceder, en este caso, al panel de administración. Entonces, cuando veáis un formulario, no pensáis que todos los formularios pueden ser inyectables a SQL Injection, sino que simplemente tenéis que pensar si lógicamente este formulario puede comunicarse con la base de datos. En caso de que se pueda comunicar con la base de datos, pues podremos probar en caso de que sea vulnerable a SQL Injection. Esto depende de la versión que tenga, de cómo está sanitizado. En caso de que, por ejemplo, nos deje inyectar comillas, nos deje inyectar caracteres especiales,
Pues todo esto depende de cómo esté la aplicación hecha. En este caso vamos a probarlo con este campo. Aquí nos dice User ID. Recordemos que todos los usuarios tienen un identificador único asociado. Normalmente suele ser secuencial, es decir, desde el 1 hasta el 1000, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo creo un usuario, por ejemplo, usuario Rinku, tiene el ID 1 y el siguiente tiene el 2, el 3, el 4 y el 5. Esto es un error porque podemos ver y podemos averiguar qué tipo de usuarios hay. Entonces, si por ejemplo yo aquí pongo el usuario 1, vemos que el usuario 1 es admin. Si yo pongo usuario 2, el usuario 2 es Gordon. Entonces, si yo pongo el usuario 3, hay diferentes usuarios en esta base de datos. Entonces, yo pongo el ID del usuario y me muestra el nombre y me muestra el apellido. Entonces, esto quiere decir que cuando yo me comunico con este formulario se comunica con la base de datos y le está indicando que por favor pues le devuelva el nombre del ID, el campo del nombre y el campo del surname. Esto quiere decir que estos campos existen en la base de datos. Para explotar una vulnerabilidad podemos inyectar código SQL, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer para inyectar código SQL malicioso, vamos a activar nuestro Foxy Proxy, nos vamos a ir a Burp Suite, vamos a cerrar el intruder, nos vamos a Proxy, lo activamos y aquí vamos a poner 1, ¿vale? Y le damos a Submit. Le damos a Submit y aquí nos aparece que está haciendo esta petición por GET a esta URL. Y aquí vemos que se inyecta que el ID es un 1. Entonces yo quiero enviarlo al repeater, por comodidad. Entonces aquí vamos a hacer, para probar si un formulario es vulnerable a SQL Injection, vamos a hacer un poco de sintaxis de código malicioso de SQL, que sería la petición, es decir, el dato que yo quiero, la comilla, por 1 igual a 1, guión y comilla para cerrar la secuencia. Esto es sintaxis de SQL. Aquí lo que le estamos indicando es que está ignorando la condición del propio usuario, del propio ID que nosotros estamos pidiendo, siempre y cuando sea verdadera. Y como 1 existe, pues me va a indicar si 1 es igual a 1, que es cierto, quiero que me muestres la información. Y en este caso lo que va a hacer es mostrarnos la información de la base de datos. Y aquí, con los dos guiones y la comilla, estoy indicando que quiero que me comente el resto de la consulta, es decir, todo lo demás no me importa, quiero que te quedes con esta petición. Entonces ahora si nosotros le damos a forward, ¿qué es lo que ocurre? Que nos está mostrando toda la base de datos porque cumplimos la condición. Esto quiere decir que la base de datos no está sanitizada. Por aquí le estamos indicando que si 1 es igual a 1, quiero que me muestre la información. Y como 1 es igual a 1, y aquí estamos saltando esta primera petición, pues nos muestra toda la base de datos. En este caso, admin, Gordon, Hack, Pablo, Bob. Obviamente esto no nos lo vamos a encontrar en la mayoría de las páginas web. Es un entorno controlado en el que está preparado para que nosotros probemos SQL Injection. De la misma manera, en vez de hacerlo en Burp Suite, podríamos hacerlo aquí. Vamos a desactivar Foxy Proxy. Y aquí voy a poner O1 y Submit. Vale, para que se vea el resultado voy a poner 1 aquí. Me muestra aquí, voy a poner 1. Me salto la comilla. Le doy a la condición y quiero que todo lo demás me lo comentes. Le doy a Enter y me muestra toda la base de datos, que es admin, Gordon, Hack, Pablo y Bob. Y bueno, esto es un poco del uso que podemos hacer con Burp Suite. Por un lado hemos visto el proxy, hemos visto el intruder, hemos visto el repeater y con esto es más que suficiente para cuando hagamos CTFs utilizar las herramientas que Burp Suite nos da. Como siempre os recomiendo que utilicéis esta herramienta, que probéis a hacer peticiones, a cambiar datos de manera aleatoria. Es normal que al principio pues no sepáis muy bien qué es lo que estáis haciendo, pero que veáis qué es lo que ocurre en el usuario y qué es lo que ocurre cuando enviamos esa petición, cuando la interceptamos, la modificamos y la enviamos al servidor. ¿Qué es lo que ocurre? Y que vosotros mismos tengáis esa curiosidad